estudiantes sobre el servicio académico ofrecido por la academia. Entonces recuerden que este espacio demora más o menos entre 90 a 120 minutos. Todo depende de ustedes y cómo se vaya desarrollando la sesión. Ok, tenemos nuestros criterios, tenemos todo listo. Entonces, inicialmente, gracias por su asistencia. Este espacio tiene como propósito escucharlos, como ya les venía diciendo, de respuestas correctas e incorrectas, todo lo que diga será útil y crecerá. Y para crecer y tomar acción en pro de mejora y continuar de nuestra institución. Entonces, inicio. Chicos, ¿cuánto tiempo llevan ustedes estudiando en la academia? Yo estoy desde abril. Ok. También desde abril. No, yo sí llevo más tiempo. Yo empecé en septiembre del año pasado. Ok, sí, bastante. Yo llevo como 2 años. Okay. Yo sí desde marzo. Yo inicié en octubre. Yo estoy desde febrero. Yo fui desde julio del año pasado, aproximadamente. Ok, gracias. Y chicos, ¿cómo les querían su experiencia general en cuanto al servicio hasta ahora? Bueno, pues voy a empezar yo y espero que todo lo que diga aquí quede aquí. No vaya a ser usado en mi contra que hacer esto. No, pues la verdad, yo voy a ser muy sincera, como es mi familia, acá son así como se dicen las cosas. Pues a mí, digamos, me gusta el servicio. Me ha gustado, digamos, programar las clases al inicio. Sí fue un poco más complejo, lo acepto, porque digamos las primeras clases en A1 sí, no sé si fue solo a mí o a los demás, pues ahorita me imagino que acabo de ir a dar su opinión. Sí fue un poco más complejo. En cuanto, no sé si ese tema se pueda tocar ahorita, en cuanto al tema de las clases con los profesores, esa es otra pregunta, antes de continuar. Vamos a estar manejando metodología, rol docente, materiales, apoyo fuera de aula, procesos administrativos, motivación, propuestas de mejora. Listo, pues hasta ahí, digamos, esto es como el tema, o sea, como respondiendo a la primera pregunta, dejémoslo ahí. El servicio me pareció bueno, lo que dice la compañera. Yo llevo mucho tiempo y hasta ahora yo tomé A1, B1, A1, A2, B1, o sea, todos los días. Ya se me va a cumplir el plazo y hasta ahora voy en A2. Pero fue porque al principio el agendamiento de las clases terrible. O sea, fue tanto así que llegó un momento en que yo metía todos los días a las 6 de la mañana, a las 8, a las 9, a las 10. Y llegó un momento en que yo dejé de venir más de 6 meses. Y ahí es donde yo digo, por ejemplo, para mí incluso hubiese sido que alguien me hubiese llamado, ven, ¿por qué no has vuelto? O sea, nos preocupas, ¿por qué no has vuelto? ¿Te enfermaste? Porque a veces uno dice, no, me enfermé, y uno desconoce muchas cosas y dice, pero tú puedes traer tu incapacidad y como que te aplazamos eso, pero pues no termino eso porque no pude. Y ya me desmotivé hasta que volví otra vez a decir, bueno, tengo que ser juiciosa, tengo que empezar otra vez. Y me di cuenta que ya estoy sobre el tiempo, que ya se me va a vencer todo el tiempo del contrato y hasta ahora voy en Yo estoy de acuerdo también con lo de, al principio era muy feo agendar clases, últimamente como que se ha arreglado, pero por ejemplo al principio, a mí no me dijeron nada, yo programé como a las 10 de la mañana y ya no había ni una clase, yo me asusté, el otro día igual, y yo me alcancé a asustar y bien, ¿no? Pero entonces, y me tocó como esperar hasta medianoche y ahí pude programar clase. Y otra cosa, no, y a mí yo también alcancé a faltar como un mes, 2 semanas, y a mí sí me llamaron a decirme qué pasó, por qué no he vuelto. Pero no me recibieron la excusa. O sea, la excusa sí pues normal y el contrato sigue normal. Pues a mí en términos generales, en cuanto al servicio recibido, pues me ha parecido bueno. Siempre que he necesitado algún apoyo académico, de pronto con algún inconveniente que se me ha presentado, siempre lo he recibido. Un día que estaba presentando un quiz y falló la plataforma, y pues no sé qué va así como, no, ya toca volver a repetir, no, sino me dio una opción de otra vez de volverlo a repetir. Eso me pareció muy bueno. En cuanto al tema del agendamiento de las clases, sí considero que ha mejorado bastante, porque pues a veces tocaba entrar como a las 6 de la mañana y estar ahí, madrugar como quien dice para programar. Pues eso se me hizo, pues no le vi tanto problema porque pues yo pues, considero que soy buen madrugador y todo ese tema.
Por ejemplo, hace 8 días pues yo trabajo en un colegio, trabajo martes y jueves. El lunes me informaron que pues por el tema del paro y todo eso no iba a haber clase. Entonces dije, oiga, a mirar si lo puedo programar las clases para el martes, y lo logré hacer. De pronto en abril o en mayo eso no hubiera podido pasar, me hubiera tocado haber esperado otro. Entonces por ese tema ha habido mejoría, y pues por mi parte lo que me ofrecieron hasta el momento lo he recibido de acuerdo a como lo ofrecieron. Pues yo por el momento no he tenido problemas. La única inconformidad que tuve fue cuando pues yo antes trabajaba como mesera y debido al tiempo pues no podía yo como agendar las clases. Iba a agendar y que no había cupo, entonces pues la verdad me tocó salirme de trabajar, que mi familia me ayudara con el estudio para poder estar casi prácticamente todo el día tomando clases. Bueno, chicos, yo creo que podemos continuar con la siguiente sección. Entonces vamos a trabajar un poquito con la metodología y las clases. Ahora sí. ¿Qué es lo que más valoras de la metodología o modelo de enseñanza? Recuerden, como metodología tenemos las 3 etapas de presentación, práctica, producción. Bueno, siento que soy la que siempre comienza, pero bueno, no importa. Me gusta, digamos, cuando yo digo, me gusta la actitud de muchos de los docentes, que solo llegan, lo reciban muy bien a uno, ¿sí? Hola, ¿cómo estás? ¿Sí? Me gusta que, bueno, se dejan las cosas muy claras, sobre todo el respeto con las demás personas. Y bueno, yo creo que aquí la mayoría somos adultos y nos respetamos mucho. Pero también, digamos, siento que a veces los profesores son muy rígidos, ¿sí? Y entonces estás tú, por ejemplo, digamos, en una clase, y entonces te dicen a ti, tu clase es la, no sé, la 3. Entonces se enfocan mucho en ese estudiante y, bueno, y van como haciendo las otras clases. Entonces, digamos, 3, 7, 13, 20, no sé qué. A veces cuando las clases son de los inicios, como que se enfoca más en los de los inicios y en uno que está, digamos, no sé, 5 o 6 clases más allá, uno se siente como, y como ya está sobre tiempo te dicen, ¿entendiste? Entonces uno como, no sé, pienso yo, el otro día pasó algo muy chévere con una profesora de acá, no recuerdo el nombre, nunca me pregunten porque yo no recuerdo el nombre, y la profesora éramos solamente 3 estudiantes, eso fue en la mañana, y pues llegamos y la profesora miró los temas y empezamos a hablar. Entonces ella como que trató de involucrar la conversación que teníamos con los temas y nos decía, bueno, ¿y cómo vamos a hacer? Por ejemplo, el tema hoy es este, entonces, pasado. Entonces, ¿cómo dirías tú? Entonces había una chica, una adolescente que estaba diciendo, contando algo de su novio, por decirlo así. Entonces, ¿cómo lo dirías tú en pasado? O sea, ¿cómo armarías tú esa conversación? Entonces fue chévere porque, digamos, la chica tuvo la necesidad de empezar a decir algo, no sé, entonces como que sí, o sea, fue algo como que uno interiorizó más, porque pues es algo más de su diario vivir. Mientras que hay profes que empiezan a como a darte la clase y si tú intentas como decirle, pues como explícamelo en un contexto más real, más vivencial, el profe como que otra vez te manda el libro y pues sí, el libro puede ser una guía para la gramática, pero pues yo siento que uno puede aprender más en la forma convivencial, como si tú estuvieras en, no sé, estuvieras aquí, ¿cómo dirías esto? ¿Sí? O sea, siento que las partes más convivenciales es como lo que a uno más le graba. Entonces esa parte sí me gusta también cuando le ponen las actividades a uno porque uno aprende vocabulario de forma divertida. En las clases de ciertos profes me gusta cuando le pasan al frente a uno o cuando uno hace equipos y compite con los otros porque, digamos, no sabía esa palabra, ya la sé. No, listo. Entonces como que le obligan a uno a pensar rápido, a reaccionar rápido, esas cosas me parecen chéveres. Pero cuando el profe te encasilla por obligación ahí al libro y eso, yo me siento como, Dios mío, me siento perdida. Además que no siempre en los exámenes aparece lo que está en el libro. A mí me ha pasado, por ejemplo, que en un examen no salgo bien porque hacen preguntas que nunca se vieron en clases. De hecho, una vez tuve un inconveniente y vine con la profe Yesenia y le dije, necesito que me ayudes porque salí súper mal y no sé cuál fue el error. Y ella me dijo, tampoco sé cuál es el error. O sea, me dice, eso no se vio en clase, sin embargo, eso aparecía en el quiz.
Entonces, eso me parece súper importante. A mí, por ejemplo, me parece súper bien la metodología. En general es muy práctica. Hay profesores que creo que son demasiado teóricos, que es solo leer. Vamos a leer el libro y ya. Y yo considero que todos estamos aquí pagando un servicio, no para leer un libro. Por ejemplo, muchos de nosotros, como dice ella, somos adultos que hacemos sacrificios. Yo, por ejemplo, tú sabes que yo vengo a las últimas clases porque yo tengo una niña y estoy todo el día con ella. Y lo menos que yo quiero llegar aquí es que me digan, bueno, vamos a leer. Entonces, ¿ya leíste? ¿Entendiste? Sí, pasemos a la siguiente clase. Bueno, vamos a leer. Y así todas las clases. Y no es que me haya sucedido una sola vez, sino que ha sucedido muchísimas veces. Y casi siempre me doy cuenta que es la metodología de cada profesor. Yo no sé si como sugerencia, yo veo que en otros cursos, porque yo estoy con mucha gente que también está estudiando inglés, yo veo que ellos tienen la posibilidad de reservar las clases con el profesor de la metodología que a ellos más les ajusta. Porque no es como que, ay, Carol no es, no sé, buena explicando. No, simplemente a mí tu metodología no me funciona. Quizás tú hablas muy rápido para mí, o hay profes aquí que tienen como un lenguaje mucho más complejo de lo que nosotros manejamos. Y a mis amigos, por ejemplo, se les da la opción de agendar clases con el profesor que les gusta o el que les funciona a ellos, ¿no? A mí me parece que eso también sería una opción, aunque no sé si sería de considerar. Pero sí, por lo menos a mí me gusta mucho que todo eso es muy práctico. Como dice ella, los trabajos en equipo o quizás como más actividades prácticas también, y que eso, y que involucre más que todo nuestras rutinas, porque a veces lo que se ve en el libro, por ejemplo, yo estoy en la 2, ahorita estamos viendo una clase sobre pasteles. Yo soy pastelera y a mí, oye, me encanta, pero quizás a ninguno de ellos esa clase les sirva. De hecho, mi esposo, que no entiende nada del tema, me dice como, hoy presento y no entiendo qué tiene que ver el tema de la pastelería en la parte del idioma. Entonces también llevar ese tema de la pastelería como a la vivencia, o más quizás a una receta, porque eventualmente todos tenemos que cocinar, pero no quizás todos hacen postres, ¿no? Entonces yo creo que eso se podría mejorar, al menos en mi caso. Sí, yo complemento a las compañeras. A mí me ha pasado que hay clases que la verdad uno se sienta, uno no tiene nada entrevista, sí, pero uno quiere dormirse y quiere que se acabe ya la clase. A mí me ha pasado muchas veces, y también yo creo que eso es una motivación de decir, ay, no quiero ir mañana a clases, no quiero. Y eso también hace que uno no vuelva. Me ha pasado mucho, a veces la vamos a hacer. Hola chicos, ¿cómo están? Ay, no, por favor. Igual, pues yo creo que nos ha pasado todo. Como en cambio hay unas que digo, me meto en todas las clases así. Yo tengo la 1, pero la sala es la 13, yo me meto en la clase. ¿Por qué? Porque nos ponen a interactuar entre todos. Claro. ¿Sí? No es solamente tú la 1 y tú ya no vuelves a hablar, te quedas ahí y ya mires solamente. Sí, claro. Entonces sí, o como el profesor que llega con la super actitud, bueno, yo soy que cantemos primero y después tú hablas y después tú hablas y ya todos hablamos. Y también el romper ese hielo entre nosotros es muy bueno, porque pues claramente hay personas que, como yo, que soy súper estamento, que me gusta hablar, pero hay otras personas que no son así. Entonces hasta no de pronto no romper ese hielo y entrar en confianza, pues la gente no se suelta y no fluye. ¿Sí? Me ha pasado muchas veces que yo ya me quiero ir de la clase. O sea, eso que uno busca una excusa, ¡ay, no entiendo el teléfono! Por no dormirse en la clase. Y muchas veces se quedan también ahí. En el ejemplo que da el parrafito Del libro. Entonces uno dice, ¿qué? Pero deme más ejemplos, dame más. Porque a veces uno no entiende a la primera. Es una cosa nueva para nosotros. O quizás cómo usar la clase en otro contexto. Eso también pasa mucho. Sí, claro. Más a la vivencia real, porque es que le dicen a uno el cuadrito a ti y le explico, y usted, pero por ejemplo si lo hacen como, digamos, hay profes, y me toca con ustedes también, y ustedes también lo aplican así, que le dicen, bueno, tal cosa, y lo aplican en la vida real, y uno dice, bueno, sí, pero también hay un profe con el que, hay dos profes, y lo voy a ser muy sincera, son dos hombres que a mí no me gusta entrar a sus clases, y yo les doy, oh my god, ¿sí? Porque se siente uno encasillado a que tienes que regirte por el libro, y entonces uno como que no aprende igual. O hay veces que hay párrafos, uno lee,
entonces tampoco te corrigen esa Sí, pronunciación. O a veces hay párrafos que ni siquiera te ponen a leer y es importante que tú leas, que te corrijan. Por ejemplo, la vez pasada me encantó, nunca la había visto en mi vida. Pero nos puso a leer y después entre todos, think, things. Entonces eso es bonito, no que solamente repitan no, sino que todos. Sí, ya sé. O sea, eso me parece, nunca lo había visto y yo digo, Eso es genial. Yo la amo. es el amor de mi vida. Igual que dos profesores que llegó en señores, los voy a decir acá. El Calvito, siéntete. Llegó por es genial. Chicas, qué pena que ustedes recordemos Sí, los no, comentarios ya. para ser como muy imparciales y con las opiniones que tenemos Pero de las deberían metodologías. pegarse ahí. Bueno, en términos generales, pues a mí la metodología me pareció muy buena. En cuanto al tema de que, bueno, listo, entonces hoy tengo la clase número tal, este compañero tiene tal clase, y puede suceder, y puede acontecer de que pronto que un profesor no le entendí tal tema, entonces ya con ya lo repasé, lo reforcé y todo eso. Yo llevo trabajando en la educación desde el año 2013, o sea, no estoy aquí para darme las de sobrado ni nada, sino que en cuanto al tema de la pedagogía, en cuanto al tema de la metodología, eso es algo de las ciencias más complicadas para saber manejar. Entonces eso sí no hay una ciencia exacta para la base de la metodología y para la base del tiempo de enseñanza. Eso también va como en la actitud de uno, como uno afronte las clases, pero sí me he dado cuenta y en el tema del inglés no hay que separar, sí es bueno utilizar un poco el método clásico, que es una breve explicación antes de ir al libro, y como dijo aquí mi compañero, como han dicho varios, estoy de acuerdo, hay profesores que llegan, este es solo el libro, subrayan, leen, pero no hay una explicación, no hay como una introducción como tal de eso. Aquí hay una profesora, no la volví a ver, pues obviamente no voy a decir nombres, me gustaba mucho la metodología que ella empezaba con un jueguito, hacía una breve explicación acerca del tema, o sea, listo, este tema consiste en esto y esto, tienen preguntas, no, bueno, listo, se la resolvía, y ahí sí ya después iba para el tema del libro y lo manejaba bien. Algo que es muy fundamental, y también estoy de acuerdo con, ¿cómo es que se llama? Con Sara, que dijo, y sé de profesores que eso me parece muy excelente, y que una de las maneras que, pues, una sugerencia de romper el hielo es haciendo preguntas o que lo motiven a uno a hablar, ¿sí? Porque es que definitivamente el speaking en el inglés es lo más importante. Algunos profesores lo dejan como a un lado y no le dan como ese tiempito mínimo, como listo, vamos a conversar, listo, ¿tú qué opinas? Habla tú, que cada clase, o sea, listo, tú ya hablaste con un profesor que, listo, tu tema fue ese, entonces lo pone a dialogar de eso, su tema es este, listo, lo pone a dialogar de eso, su tema es eso y tal, porque le digo yo, para que cuando uno llegue a los quizzes llegue con esa fluidez, porque eso es lo que más le revisan a uno, la fluidez. Ven, tienes que, para evitar una vez como que ay, y entonces y hay personas que son muy inseguras para hablar en inglés, entonces eso como ay, pero como te digo, en términos generales, lo que sí a mí me ha salvado y lo que ha pasado cuando hay profesores que ay, esa metodología no me gustó, es que yo me tranquilizo porque, por ejemplo, era la clase 42, pero muy posiblemente esa clase 42 me va a tocar con un profesor que sí tiene una buena metodología y un profesor que sí le entiende uno, ¿sí? Entonces eso es lo bonito acá, lo preocupante sería que, uy, esa clase no la voy a ver jamás, y entonces yo quedo como, oiga, no me explicaron ese tema, entonces tengo que ir a reforzar, tengo que ir a mirar todo eso. Pero en términos generales yo no estoy disgustado con el tema de la metodología. Pero ustedes también, chicos, quieren participar, los que no nada. Pues yo la verdad estoy totalmente de acuerdo con mi compañero, pues tienen buenos métodos de enseñanza. Lo que me gusta pues cuando uno llega al salón, que hey chicos vamos a jugar, pues vamos rompiendo hielo, porque pues tú cómo te llamas, no, ponte a hablar con ella, así, porque pues prácticamente nosotros cuando queríamos como estar en un trabajo o viajar, nosotros no vamos a tener el libro leyendo las mismas preguntas. No, como el profesor me puso a leer esto, te voy a leer esto y vamos a tener una conversación a veces, luego queremos como, o sea, desenvolvernos y poder hablar con fluidez. Y pues, o sea, el método que tienen de que, digamos, a una persona le tocó la clase 13 y uno está como en la 20, pues es bueno porque uno vuelve a repasar y a acordarse de cosas que uno, digamos, no pude entenderlo, pero con esa profesora que ya le enseñó a mi compañero, también yo lo cogí. Entonces me parece muy bueno ese método. Pues a mí me
parece que los profesores en general, o sea, son buenos y influye también mucho la actitud como los profesores porque hay algunos que están como dormidos, como decaídos. Por ejemplo, hay uno, no, tampoco me sé el nombre, que al final pone como un capítulo, o sea, le explica a todos, resuelve todas las dudas, le explica muy bien y al final pone como un capítulo de Bluey, creo que es, y practica el listening, que pues chévere, y después uno tiene que leer y... Es tu mejor amigo. Tiene que leer y pues también practica el listening y el speaking de una vez. ¿Qué movemos de preguntas, chicos? ¿Alguien más quiere aportar? ¿No? Ok. Bueno, vamos a hablar un poquito del rol docente. Igual lo tocamos anteriormente, pero quiero saber qué opinan ustedes sobre el equilibrio entre la explicación del tema, la práctica y la producción. Entonces, recordemos que iniciamos el profe explicando, después trabajando el libro de manera autónoma y después con la producción donde se supone que todo se incorpora en la clase de los demás. ¿Cómo es ese equilibrio entre el profe? No me interesa entre el profe, no. Entre esas diferentes etapas, como lo desarrollan los diferentes profes que queremos en hacer. Yo creo que la parte de la producción es la que más falla. O sea, normalmente no queda mucho tiempo para trabajar y, no sé, quedan, no sé, 10 minutos y el profesor te dice, solo vamos a tener 2 minutos para trabajar la producción oral. Y es lo que dice. A mí, por ejemplo, me cuesta mucho, yo a veces me cuelgo mucho en los exámenes porque yo siento que aquí esa parte no se maneja bien. Hay suficiente tiempo para dividir, pero a veces se extienden demasiado y cuando llega la parte de la producción, uno queda como, bueno, no dijiste nada. Básicamente, o te dan 1 minuto solamente y 1 minuto no es lo que te requiere el quiz para poderte desenvolver. Sí, eso va, la base de ese equilibrio está en el tema del tiempo. Sí, está en el tema del tiempo porque hay algunas clases que, por ejemplo, esta de 10 y 40 a 12, pues es un tema como, es una clase, pues no es tan extensa, pero obviamente pues teniendo en cuenta que un profesor tiene que salir y tomarse un tinto, comer algo y todo eso, ¿cierto? Entonces eso está ahí, eso está como en la didáctica que maneje el profesor en saber manejar ese tiempo, ¿sí? O sea, no enfocarse a veces de pronto, listo, uy, tengo tal tiempo y tengo 6 estudiantes aquí alrededor, entonces ahí es donde pues una sugerencia es como manejar más el tiempo. Entonces, hombre, sí es bueno explicar los temas, pero lo importante es el tema de la producción. Yo pensar, listo, si no le doy tiempo casi suficiente para que hable, o le doy tiempo suficiente para la producción, entonces, ¿qué va a pasar ahí? Entonces ese equilibrio sí se está cumpliendo, porque obviamente ellos hacen todo eso, pero de pronto es como que ese equilibrio está basado en el tiempo y en la didáctica o las herramientas o más que todo las estrategias que algunos docentes deben de mejorar en el tema del manejo del tiempo para que todas esas etapas se den de la mejor manera, ¿sí? Porque pues como te digo, o sea, el tema se ve, ¿sí? Entonces yo vuelvo y repito, tengo la clase 41, tuve la clase 41 tal, pero resulta que aquí mi compañera tuvo la clase 41 y preciso estoy con un profesor que a él sí le entiendo, me gusta la metodología, entonces digo, bueno, listo, bien, eso está, pero lo que es más importante, digo yo, es el tema de la producción, o sea, el tema del speaking, o sea, sale mucho énfasis en el speaking en que algunos profesores digan, listo, bueno, vamos a darle 10 minuticos a hablar, listo, ¿qué quieres hablar? Para que la persona llegue con seguridad al quiz, o sea, llegue, porque yo tengo compañeros que digo, hermano, a veces me preocupa el quiz porque yo empiezo, entonces eso lo notan muchos profesores en el tema de la fluidez. Bueno, igual, no solamente es el speaking, sino el writing. Para mí, por ejemplo, en lo que hoy yo estoy, si tú me haces una nacional, te hablo, sí, te hablo mal, bien, pero te hablo. Te escucho, sí, pero te escribo, o sea, unas esperas my name is y palabras cortas. Entonces también a veces en esas producciones nos falta escribir como más. Es que eso solo se evalúa con los portafolios, es cierto. Por lo menos cuando uno hace el primer portafolio uno queda en el aire como, ¿y qué voy a escribir? Porque de paso te piden una cantidad de palabras y en clases nunca te piden escribir nada. Tienes toda la razón. Y ahí es donde también yo agrego las actividades, estos grupos, ¿cómo es que se llaman? Smart Zone. Los Smart Zone, exactamente. Los Smart Zone uno los ve publicados acá, pero tampoco nunca te llega un correo donde te digan, mira, estas son las clases que tú puedes tomar. Entonces, claro, yo llego acá y digo, tengo espacio solamente hasta las 2, pues yo no puedo tomar ningún Smart Zone.
porque pues ya no tengo el tiempo, ¿sí? Y ya como que uno va a sus clases y lo que pasa a mí, yo ya estoy sobre el tiempo pues para terminar todo, entonces digo, no tengo tiempo de smartphone. He interactuado, bueno, en ese proceso, de pronto como si dividir, no sé, 10 minutos lo vamos a dedicar a escribir, 10 minutos vamos a dedicarnos a hablar, 10 minutos vamos a dedicarnos a escuchar y el resto del tiempo a hacer nuestras clases o la explicación de la clase correspondiente. Profe, yo pienso que quizás también, que lo que decía él, tienes 6 estudiantes, tratar de no organizar 6 clases diferentes, porque eso abarca demasiado tiempo. Yo me doy cuenta, por ejemplo, mi esposo está conmigo y a veces tenemos la misma clase y él queda en un salón y yo en otro. Entonces ya eso es un punto en el que tú podrías ahorrar tiempo porque tienes 2 o 3 personas con la misma clase, o al menos clases también más cercanas. También a veces siento que falla mucho, que a mí me toca ver clases que si con la persona, no sé, la clase 3 y yo voy en la 40. Y entonces es complicado para el que va en la clase 1 entender la clase de la 40 porque el profesor igual te va a hacer preguntas sobre la clase 40 y uno queda como, ¿de qué me estás hablando? O sea, nada que ver. Al principio pues, Muchísimo, cuesta, sí. pues al principio cuesta, luego por los demás compañeros, porque cuando nos llegan a las clases de la introducción, entonces tengo la introducción 1 Sí, total. y está el de la introducción número 8, ¿sí? Sí. Pero eso al principio uno queda como, y después uno ya va avanzando y no, espera, porque como que, o sea, yo lo siempre en las clases, la estrategia que yo coloco, introducción clase 50. Entonces medio tomo la anotación de medio la explicación como para base, Claro. y ya después ya profundizo más en mi clase, porque ya uno ya es bueno saber, porque vimos pasos continuos, ¿sí? Y dije, bueno, ese me sirve para más adelante, entonces anoto la breve explicación y ya después cuando me toque a mí la clase, me enfoco ahí, porque muy posiblemente esa explicación la tuve con un profesor que en verdad me gusta la metodología, pero muy posiblemente cuando ya me toque esa clase de hacer los ejercicios, me tocó de pronto con un profesor de que no le entendí bien el tema, no le entendí bien la explicación, o sea, no fue la metodología, o sea, no entendí muy bien esa metodología de ese tema. Bueno, chicos, ahora me gustaría saber un poquito de ejemplos que tengan respecto al acompañamiento que han recibido con los docentes. Entonces la pregunta es, ¿sientes que los docentes realmente acompañan tu proceso o solo dictan las clases? ¿Qué ejemplos tienes? Así. Dura. Yo creo que la mayoría de veces solo dictan las clases. Porque pues uno puede estar mal en el speaking y ellos solo como que se enfocan en, vas en la clase 22, nos enfocamos solo en eso y ya, no repasamos, digamos, cómo vas, si sabes hacer una pregunta de la clase anterior o te quedó, porque uno pues, por no atrasarlos a los compañeros, porque uno entiende que son 6 personas, uno dice, no, sí, es claro, está bien, pero uno tiene que repasar sí o sí en la casa, entonces uno queda como, toca repasar más y necesita como un seguimiento, la verdad. No solo el quiz, porque es que a veces uno llega en el quiz y uno en el quiz no puede leerlo del libro, entonces uno como hace ahí si no se desenvuelve en el speaking. Es que, o sea, vuelvo y lo repito, sí, yo sé que ser profe y más de adultos y adolescentes al mismo tiempo es complejo, y lo voy a decir porque, digamos, hay muchos adolescentes que llegan y se quedan ahí como, y el profe, y yo sé, pues yo soy profesora de preescolar, ¿sí? Nada que ver con adolescentes, pero sí he notado, digamos, que para el profe como que le dice al chico, no sé, por ejemplo, tu clase es la número, y él es como que no habla, y yo sé que para el profe también es incómodo, porque igual es una persona y necesita que el chico, aunque sea, le diga la número 3, así sea en español, pero pues el chico a veces tampoco habla, entonces uno se queda ahí como esperando a que él hable para que el profe pueda continuar, porque dice, si el profe no nos explica, pues no vamos a poder hacerle preguntas, o sí, entonces también siento que como ese tema, no sé, es como complejo, entonces es difícil, y uno dice como, no sé, es duro, y entonces como que uno se frustra porque el otro no habla, y el profe también se frustra, entonces uno como que todos ahí se empieza a sentir como la tensión en el ambiente. Es parte y parte de la incomodidad. Sí, es de parte en parte, entonces no sé. Sí, pues para... No, sigue. y complemento lo que dice la compañera, Sara. Es muy frustrante también para uno y para ustedes, profesores, verlos en el teléfono pegado. Uy, sí. Que yo digo, deberíamos, o sea, no sé, deberían implementar algo
bonito, como ameno, para que no se sientan agredidos, porque pues obviamente uno les dice algo y una agresión. Pero sí detiene la clase, detiene, yo creo que hasta el entusiasmo del profesor, detiene todo. Porque la vez pasada me pasó, estábamos todas y cada una teníamos, porque éramos solo chicas, cada una teníamos que hacer una pregunta del tema, no recuerdo. Y preciso llegamos a la chica y ella estaba. Y como que, ay, yo, ¿qué tengo que hacer? No, pero sabes, perdón, te interrumpo, me disculpas. ¿Sabes qué pasa? Yo lo he notado, no sé si los demás, que a veces, digamos, el chico o la chica sabe de los otros temas. Entonces, como yo sé de ese tema, entonces empiezo, como que dice, me importa que el profesor esté dando la explicación para los demás porque no es mi tema y no me concierne. Entonces, cuando ella, por estar, o él o ella, por estar ahí en el celular, como no es mi tema, no se da cuenta que el profesor llegó al tema de ella y cuando le toca, sí, eso como, entonces sí es molesto y los profes lo dicen, por favor, evitemos el uso del celular, pero pues no sé si hay alguna posibilidad de que esos chicos que se sienten como más avanzados, no sé, hacerles como un examen para que, o no sé, reunirnos en otro grupo, porque digamos es molesto para los demás. O sea, para mí es molesto porque yo siento que el profe se desgasta explicándole y ella ahí después, o él ahí como... Pero es que eso normalmente pasa como con los adolescentes. A mí también me pasa mucho. No, o sea, pero a mí sí me ha pasado con adultos. Con alguien mayor, sí, con personas. A mí me que pasa no mucho pasado. con los niños. Y entonces es como que yo estoy aquí porque mi mamá me obliga a estar aquí, no porque él quiere estar aquí. Y el profesor les habla y literal no les importa si les están preguntando o te dicen, no sé, my name is Angela. Y el profesor como, ajá, no te estoy preguntando eso. Pero es que no sé de qué estás preguntando. ¿Cómo vas a saber si estás pendiente del teléfono? O se salen a mitad de clase y no dan explicaciones y se ponen a hablar con el teléfono afuera, vuelven a entrar. O, ay, me tengo que ir, profe, y se salvan. No es algo que ya he visto una sola vez, por lo menos hay una niña en particular que siempre lo hace. O sea, se ve que le refastidia venir y veo que está súper avanzada. Y cuando la veo en clase digo, no entiendo cómo va tan avanzada si cuando el profesor habla con ella, literal, ella no sabe cómo responder. Ella no está nunca en el salón, ella está en su mundo, en el teléfono, o sea, ni pendiente. Y lo que preocupa de eso es que cuando, por ejemplo, nos ponen a trabajar en equipos, me toca trabajar con ella. ¿Cómo voy a trabajar contigo si tú no estás aquí? O sea, no te interesa aprender. Sí, no, bueno, a mí no me pasa. O sea, yo soy psicopedagoga, yo trabajo con niños también. Pero obviamente estás afectando mi rendimiento porque no tienes la disponibilidad que tengo yo de que, mira, yo estoy aquí para aprender. Que de hecho yo también estoy aquí obligada porque yo me inscribí para ayudar a mi esposo. O sea, yo no entré aquí por, ay, me encanta el inglés. No. Entonces, como yo también estoy haciendo un sacrificio por venir a un sitio en que a veces no quiero venir y tu actitud no colabora conmigo porque tú estás pendiente de lo que estás pendiente. O sea, uno entiende que son adolescentes o que son niños más pequeños, pero también entorpece muchísimo el proceso de uno cuando te toca con un estudiante que de verdad no le interesa estar aquí. Y hay niños que he notado que están súper avanzados también, que se nota que me imagino que en clases ven muchísimo los temas y se desenvuelven bien, pero no les interesa. O sea, no entiendo por qué realmente están si no están interesados en participar, ni en hacer actividades, y menos en los trabajos grupales, obviamente cuando nos toca conversar. Sí, en cuanto al tema del acompañamiento, sí hay algunos profesores sí dan el empeño en el acompañamiento, inclusive revisan los ejercicios que se hacen y le dan uno sus correcciones o le dan uno sus breves sugerencias. Y también pues hay veces que me ha pasado con algunos profesores que bueno, ven que ese ejercicio, bueno, y le modifican o le adicionan algo al ejercicio y eso es clara muestra del acompañamiento, ¿sí? O sea, pues a mí se me hace que está acompañando porque no se queda ahí, sino que listo, con esta información ahora vas a hacer esto, ahora vas a hacer esto, ahora vas a hacer esto y ahora vas a hacer esto. Cada profesor es que, bueno, ya terminó, listo, ya. ¿Cierto? Entonces, básicamente es eso. Bueno, chicos, habiendo hablado de la metodología un poco del rol docente, quiero saber su opinión sobre los materiales y los recursos que tenemos en SMART. Entonces, ¿qué tan útil les ha resultado el material de clase? ¿El libro, el workbook, la plataforma? ¿Cómo han interactuado un poco ustedes con ellas? A mí me parece un buen material.
ejemplo, el Cambridge, me parece que no todos tienen la posibilidad de eso, porque pues tuve la oportunidad de estudiar en otro lado. Entonces, es más ser consciente de hacerlo, ¿sí? Es más ponerse, es decir, bueno, tengo que ser responsable y lo hago, esto practico, porque a veces también me ha pasado, yo creo que a todos. Nos sentamos, llenemos porque me lo piden para que pues, llenemos. Pues tampoco vas a decir, es más consciente porque si no tenemos unos excelentes apoyos y material. Por ejemplo, a mí los gimnasios me parecen súper chéveres, el campus me parece chévere, el libro, he leído es uno de los buenos, digamos que para los lugares que editan, los otros lugares que editan el curso de inglés. Esto, no sé si a ustedes les llegan en sus correos las invitaciones a los grupos, por ejemplo, Antes a los sí, eventos. antes sí, ya no. ¿Ya no te llegan? No. Algo De está hecho, pasando. hubo un cambio reciente. Yo estuve un mes que no vine, se nos hizo imposible. Y cuando llegué aquí, un profesor empezó a hablar de que ahora tenemos un examen oral cada 4 clases o algo así, ¿no? Y yo no entendía qué estaban hablando. Y todo el mundo entendía menos yo. Y yo le digo, ya va, o sea, explícame qué pasó. Me dice, no, es que todo esto lo cambiaron, no sé qué. Y yo le digo, no es que quiera ser grosera, pero el servicio de Smart nosotros lo estamos pagando. Y yo como estudiante necesito saber el cambio que tú estás haciendo. O sea, yo entiendo que lo hayas hecho sin la aprobación de los estudiantes, que me parece que también fue bastante arbitrario, porque quizás debieron haber pasado un, no sé, un formulario de, ¿qué piensan ustedes de colocar esto? Por ejemplo, a mí se me hace muy fastidioso los exámenes orales. O sea, yo los retraso lo más posible y eso me hace perder mucho tiempo. Pero también entiendo, a mí me va bien en los exámenes orales, pero por ejemplo a mi esposo no. Yo no veo a mi esposo presentando un examen oral de 4 temas diferentes. O sea, no es que no tenga la capacidad, pero es que a él se le dificulta mucho. Y por eso de todas las escuelas escogimos esta, no solo por los comentarios que tenía, sino que vimos que era muy práctico. Además que habíamos como dado unas vueltas y vimos que como que el ambiente era súper chévere, eso le ha ayudado muchísimo, de verdad. Pero me parece importante que nos tomen en cuenta antes de tomar ese tipo de decisiones, porque creo que lo tomaron en base a un grupito de personas que hicieron como una queja de una aparente mejoría que necesitaban, como que le parecían quizás que los exámenes eran muy fáciles, la verdad no sé cuál fue la queja, pero uno que está llegando y es como, mira, yo me inscribí aquí porque tu servicio, el que me ofreciste es de examen escrito, examen oral, me funcionaba a mí. Si quizás tú me hubieses dicho, mira, te voy a poner ahora un examen cada 4, 5, 6 unidades, no sé cómo es, no me funciona, entonces ¿yo cómo hago? No me consultaron y ni siquiera enviaron un correo a todos los estudiantes, mira, esta es la nueva metodología que se está manejando. A mí en general me ha parecido excelente el servicio de Smart, o sea, de los profes, incluso yo he tenido, como te comenté, por ejemplo, con Yesenia, tengo dificultades, yo venía, profe, mira, tuve esto en el examen, no entendí, no, ven, pasa, o a veces me ha pasado que no puedo venir porque tengo a la niña enferma y perdí la clase, y te digo, Carol, mira, yo no vine ayer, o sea, ¿tienes 5 minutos que me expliques? No, sí, claro, cómo no, o sea, a mí ningún profesor nunca me ha dicho como, no, mira, ¿ya perdiste la clase? No, o sea, la disposición, por lo menos los que me han tocado a mí, es muy buena, en el 90% de los casos, por no generalizar por completo, pero sí creo que se debería tomar más en cuenta la opinión de los estudiantes, porque al final lo que estamos aquí estudiando somos nosotros, no los directivos. Yo entiendo que para los profesores que pasan quizzes es difícil, es complicado, quizás pierden mucho tiempo, por ejemplo, corrigiendo los portafolios, y no he escuchado la queja de los profes, pero me imagino que sí la hay, porque yo, por ejemplo, tengo portafolios de A1 que no se me han corregido, y ya yo estoy en A2, y es porque obviamente no tienen tiempo. Si lo tuvieran, ya lo hubiesen corregido. Pero también es, concha, lo importante que tomen en cuenta la opinión de los estudiantes cuando van a hacer cambios, sobre todo tan drásticos como ese de las evaluaciones. Pero, o sea, yo siento que va lo mismo que yo he dicho. Lo que pasa es que hay estudiantes que obviamente no le van a poner cuidado al profesor y a esa clase porque ellos ya tienen conocimiento de ese tema. Entonces yo siento que de pronto si el profe ya reconoció que Pepita Pérez sabe un poquitico más cómo dejarle en un cholito y no sé, cómo proponer que se haga un examen para ese estudiante para que, no sé, cambiarla de nivel para que no afecte, digamos, a los demás, porque Pepita Pérez va a seguir programando clases, ¿cierto? Pero igual yo creo que hay un examen, ¿no? Para saber en qué nivel uno está cuando uno ingresa. No sé, porque, digamos, hay estudiantes, yo nunca presenté ese examen, de verdad. A mí sí me preguntaron.
Y yo decidí entrar en A1 a pesar de que ya yo tenía los conocimientos para... A mí, por lo menos, esa parte a mí nunca No me le la dijeron. preguntaron. Ah, ok. Entonces, no sé, por eso te digo, no sé si a los demás también les habrá pasado, pueda que a unos sí les hayan preguntado, pueda que a otros no, pero sí sería bueno que si el profe identifica que Pepita Pérez tiene más Claro, o menos un avanzarla. conocimiento amplio, pues decirle a Pepita, oye Pepita, ¿no te interesa de pronto presentar un examen para que avances un poquito más? O sea, para que digamos no Cambies quede en de la clase nivel. 3, sino que quede en la Ok. clase 20 O que y sea, que no afecte El rendimiento del grupo. o que Exacto. sea un requisito, pues un requisito, yo lo digo en, tú deseas estudiar, listo, perfecto. Lo ideal es lo que yo te ofrezco, un examen de ingreso para mirar en qué nivel, porque por ejemplo yo llegué acá, ustedes dicen, yo quiero a uno, perfecto, usted quiere uno, le tengo la uno, Exacto. pero pues nadie dijo, venga, ¿Y usted sabe algo o no ¿usted sabe? sabe algo o no sabe nada? Bueno, y en cuestión de los materiales, por ejemplo, los smartphones, yo me enfoco mucho en eso porque me llaman la atención. He entrado como a uno, chévere, pero no sé si los podamos modificar en qué. En el smartphone de Greg. Les vamos a escribir, no sé, sobre su vida. Ok. ¿Sí? Y al final leemos porque ahí también estamos en el speaking y corregimos. A mí me parecía fabuloso. El karaoke. Mañana tenemos el karaoke y vamos a, así uno, yo sé que uno habla y pronuncia, pero pues va mejorando. Pues, sí, como más esas cositas, porque a veces yo entré a uno, no me acuerdo qué era, solamente entraba a uno. Y yo dije, ay no, yo no, porque no me pareció chévere, no me gustó. Pero yo los veo y me llaman la atención. Ok. En ese caso que podríamos utilizarlos, no sé, el writing. ¿Por qué le digo el writing? Yo no, o sea, me ponen a escribir y yo empiezo a buscar, ¿cómo es? Fórmula 1, Y en sí es que yo lo hago es con ayuda de los traductores pero el resto que yo me ponga y escriba un párrafo bien, no. Entonces sí sería chévere un apoyo en ese sentido, de decir, hoy tenemos el apoyo de writing. O capaz como unas tutorías. Exactamente, sí señora, como unas tutorías, mañana tenemos el Para apoyo reforzar del al que, speaking. al que le interese inscribirse allí. Pero Pues, más porque las como- tutorías están, pero para los exámenes cuando uno no está preparado, ¿no? Cuando no Pero está algo así que preparado. pueda fortalecer pues las habilidades que no da mucho tiempo de evaluar en clases. Exactamente. O por ejemplo en los temas, no que necesariamente sea para el final de esto, sino hoy tenemos reforzamiento en general de A2, no sé, de las 5 primeras unidades, en donde podamos hablar de todo un poquito, o donde podamos hablar antes de presentar un examen, ¿sí? Por lo que dice ella. Yo también quedé como que es el correo ¿a qué se refiere? Ah, O pero sea, te llegó, a mí no me sí, a llegó. mí me llegó el correo. Pero eso de, recuerde que ahora en adelante los... Pero, A mí no me ¿sí? consultaron, ¿Será sí. que es porque yo pasé a dos? Sí. Yo de eso realmente me enteré por ningún profesor, sino por una amiga que también estudia acá, pero en otra sede. Entonces a mí ya me comentó como que, y yo, ¿eso qué es? Y yo, ¿por qué voy a hacer 4 temas en un solo curso? Entonces yo quedé loco. Entonces eso deberían de arreglarlo más que todo, consultar antes de hacerlo. Sí, total. Yo soy ganadero. ¿No sabías? Bienvenida. Es más, hay algo que en el correo no dice. Tú debes presentar tu quiz del módulo, de las unidades, y 24 horas después puedes volver a agendar clase. Que eso me lo Pierdes dijo una todo un día. profesora, Que porque no son sabía. 5 días. Que nos decían que podíamos agendar clase después de esos 5 días hasta que nos entregaran como No, pero eso es de nivel. Eso es porque Tengo una pregunta relacionada con eso, me gusta escuchar Ah, bueno. y tengo una pregunta muy relacionada con los quizzes y evaluaciones. Listo. Bueno, ¿qué tal con ustedes? Bueno, en cuanto al tema de las herramientas, o sea, Cambridge, excelente porque eso me ha permitido mucho avanzar y me ha permitido mucho estudiar para los quizzes escritos. Y yo la estrategia que tengo, unidad que voy viendo, voy practicando Cambridge. Entonces ya vi la unidad 9, practico Cambridge, esta semana termino la 10, practico Cambridge y ya con eso me quedo listo para el tema de lectura y el tema de listening. El tema de los portafolios es una herramienta excelente para el tema de la escritura, es muy fundamental. Si uno es juicioso y lo hace en conciencia, no solamente porque no lo presento eso, entonces no va a tener capacidad de presentar el quiz, es una herramienta muy valiosa, a mí me ha servido mucho para el tema de la escritura. Pero sí veo que, vuelvo y lo repito, no es una sugerencia, pronto estamos quedando muy cortos en el tema del speaking.
tengo entendido que hay un smartphone que se llama Taltime, me imagino que se va en pasado a eso, pero he visto que por mes lo programan a veces martes y jueves o miércoles y viernes, pero entonces muchas veces no coincide con el tiempo que uno puede tenerlo, ¿sí? Entonces, o sea, no puede uno quedarse con nada. Cuando uno mira en la pantallita del smartphone, ahí aparece, entonces uno dice, tal, entonces uno dice, listo, ese tema. Bueno, pero no puedo venir porque es preciso el martes o el jueves y yo precisamente estoy trabajando. Creo que esta vez es el viernes, pero hay viernes que estoy un poquito ocupado por las tardes, entonces no puedo venir por las tardes. En cuanto al tema de los quizzes, a mí cuando yo estaba ya finalizando A1, ahí me llegó una imagen en la cual explican cómo va a ser el procedimiento y yo arranqué ahorita la 2 con esa nueva metodología de los quizzes. Creo que ya a partir de que la persona va terminando el nivel, ya cuando llega al otro, ya arranca de una vez con ese nuevo esquema de las quizzes, que es en tiempo cuando no llega a la unidad 5 y 6, le evalúan 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ya después 9 y 10. Pero el quiz escrito también, o sea, también es de las 5 unidades. No. Terminemos y pasamos a la pregunta Sí. de No. Pasemos a la siguiente pregunta para no enredarnos. De hecho, pasa la pregunta y yo respondo si sí. Porque es que No. la pregunta es relacionada con eso. ¿Ustedes tienen claras cuántas clases, tests y evaluaciones deben tomar para completar su nivel? O sea, ¿No? la nueva metodología, ¿qué es lo que pasa? Tú ves entonces tú terminaste unidad 1 y 2, o sea, hiciste el progress check de nivel 1 y 2, si tienes que entrar a SMART y haces el examen escrito. Ahí ya, tercero y cuarto, escrito, 5 y 6, escrito. ¿Qué es lo que pasa? Cuando tú ya llegues, pues a mí me pasó, cuando yo llegué a la unidad, cuando llegué ya al quiz 5 y 6, hice el quiz escrito y ahí en unidad 5 y 6 te evalúan 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Específico ahí. Ahorita creo que ya sigue 7 y 8, 9 y 10. Cuando ahorita hago el quiz 9 y 10, ahí me van a evaluar 7 y 8, 9 y 10. Listo, ahí salí. Y ya los restantes, que es 11, 12, 13, 14, 15 y 16, ese va en el último quiz. Ahí le evalúan a uno eso. Entonces, vuelve la pregunta que haces por tu explicación de los quizzes. ¿Tenemos claro cuántas clases, tests y evaluaciones debemos tomar para completar el nivel? No. O sea, yo había entendido de la siguiente forma, entonces creo que en este momento me siento en la vivienda, ¿sí? En el lugar equivocado. Sí, haciendo lo que se entienda. Porque yo he entendido sí lo que dice él, que 1 y 2 y presentas un examen escrito, listo. Pero yo había entendido que cuando se evaluaban todas las unidades de la 1 hasta la 6, solamente era el speaking, yo no sabía, o sea que también había que hacer examen escrito, o sea, oh my god. Sí, mira. ¿Solo solamente el speaking? No, mi amor, o sea, por lo que le estoy entendiendo el compañero, nos toca escrito de todas las unidades y nos toca también hablar. ¿Alguien le llegó esta imagen? No, la verdad, no, sí. Debe ser que todavía no, Yo tengo esa imagen, pero para mí esa imagen no es clara. Todos O sea, entendemos diferente. exactamente, todos entendemos diferente y yo siento que el deber ser era haberle dicho a usted, mire, las unidades se van a seguir manejando igual, de la 1 a la 2 y usted va a hacer un examen escrito, de la tal otro examen escrito, pero se le va a evaluar en la unidad 5 y 6 se le van a evaluar el speaking de todas esas unidades porque no se le evaluaron y se le va a evaluar nuevamente el escrito. Ese es el deber ser. Sí, o sea, lo que tú dices es verdad. Pero el deber ser también era haberle dicho a uno que en ese último examen de esas unidades se te iban a volver a hacer los quizzes escritos de las otras unidades que ya habían realizado. Eso es lo que No solamente el speaking, que yo también juraba que tú hacías los normales, 1, 2, 3, llegas al quinto, hacías el del quinto y hacías el speaking de todas las anteriores. Solamente el speaking, pero no el writing, o sea... También tienes un examen escrito de todas las unidades anteriores. Sí, entonces No, espera. entonces confuso. Mira, espera un momento. Cuando tú llegas, Exacto, cuando tú llegas aquí a este, espera un momentico. Sí. Saque toda su Mira.
Entonces tú cuando llegas a este Progress Sí, Check, uno a este presenta Progress Check, una primera. ahí entras al SMART y presentas La Presentas evaluación el escrito. la evaluación escrito y ya al día siguiente ya, bueno, Agenda clase. Que Agenda. 24 horas, Sí. porque tienes que esperar a que salga la nota, creo. sí, Eso. ahí el Pero sistema, 24 horas ahí el es sistema te demasiado. arroja la nota, ahí Sí. dice, congratulations, listo. Y ahí espera, no sé qué persona encargada Pero estará. entonces, disculpa, entonces también tienes que esperar 5 clases para ver las correcciones de todos los quizzes. No. Pero es que cuando estás en el oral, el profesor te corrige el quiz y te dice, esta respuesta estaba mala porque la respuesta era tal. En el quiz no te va a dar la respuesta real. Ahí te suele Listo, Ahí solo te aparece el negativo de, sí. mira, tienes Listo. esto malo, tengo que esperar 5 unidades para saber cuál fue el error Tienes de la razón. primera unidad. También No, es- cuando tú haces el examen de la primera y la segunda unidad y tú miras, revisas, ahí te envían como, te dicen que tuviste un error en, no sé, en las Sí. preguntas indirectas y te envían un link de YouTube, ahí mismo, dentro del mismo examen está, te Ok. muestran un link de YouTube que dice, como que dice, mira el video para que trates de entender. Pero eso es nuevo. Pues a mí me pasó, porque yo ya en el A mí no examen me parece eso. a mí sí, no, entonces, Pero es que lo que pasa es por eso que les digo. ¿A ti sí te aparece eso? El link. Pero debe ser Sí. nuevo, porque antes no salía. Por eso, y mi duda es, y mi gran duda es, cuando yo tenga que presentar el examen de las unidades 5 y 6, o sea, presento exámenes escritos también de todas las otras unidades, No, o no, solamente no. escrito de las 5 y 6, No. pero el speaking es de Sí. todas las demás. Exacto. Ah, bueno. Pero tú Sí, ya sí. tienes ese tipo de evaluaciones así. Porque por lo menos a mí me toca para B1. sí. Yo en este momento no lo tengo. ¿Tú lo tienes así ahorita ya? ¿Cómo? Que tienes que presentar Sí, uno, 1, bueno, 2, 3, sí. 4 en Bueno, perdóname, los interrumpo. O sea, te quiero escuchar, pero es que nos quedan más preguntas y me gustaría escuchar Sí. eso en propuestas de mejora. ok. Vamos a hacer una sección de propuestas de mejora, entonces tengan ahí. Yo tengo solo una cosa, debido a la pregunta que hizo la profesora, pues la verdad yo sí tuve un pequeño inconveniente con el tiempo. Yo pensaba que podía tomar las clases de seguido las horas que yo quisiera, y lo que pasa es que yo tomé, o sea, de 30 horas, algo así, salía, de 20, perdón, yo tomé 30, y me adelantaron que tenía que pagar ya 2 meses. Entonces yo dije, ay, o sea, no puedo adelantar, yo no quiero quedarme como 2 años y 8 meses estudiando, porque si quiero salir del país, entonces hasta que tenga que terminar los 2 años y 8 meses no puedo. Entonces pues yo por eso trataba de como adelantar, como de tomar varias clases para ir avanzando, y pues yo a medida iba aprendiendo, pero pues me quedé como ahí quieta, porque sí o sí toca tomar como de a 1 o 2 clases por día. Pero eso según el pago, ¿cierto? Sí, depende del tipo de contrato que tú tengas. Exactamente, y desde debido a eso, pues a mí no me explicaron eso al principio, debido al pago. O sea, yo que si me lo hubieran explicado, yo creo que no, pues hubiera cometido ese error. Ok, gracias Sara por tu aporte. No sé qué tema toca. Ok, de hecho me gustaría en este momento escucharlos, chicos, respecto a las propuestas de mejora que tengamos. Si pudieran cambiar algo, cada uno va a decir, cada Una uno, cosa. si pudieran cambiar algo en la forma en cómo se imparten las clases, ¿qué les gustaría cambiar? ¿Qué cambiarían? Que digamos no pongan digamos alguien de clase 1 con alguien de clase 50. O sea, es muy Ok. confuso, no puedo pensar. Yo Pues- tendría como un inconveniente con la programación de la clase. A veces a uno se le presenta algo de último momento y sí o sí toca con 5 horas de anticipación. Y a mí a veces 2 horas de anticipación me pasó algo, no pude, tengo que sí o sí perder la clase o tomarla otro día cuando se la den a otro compañero. Debería ser más corto bueno, para concluir la comunidad, debería ser más corto el tiempo de cancelación de clase. Además que eso nos permite a nosotros, por ejemplo, si ella cancela, yo por ejemplo a veces Pues, no otra vez. alcanzo a agendar, entonces me Otra piden que persona venga puede acá y espera a ver si alguien falta para yo poder entrar. Entonces sería mejor como estaba antes, creo que eran 2 horas, Sí. y a veces uno podía conseguir cita, o sea, agendar su clase, y para nosotros, por ejemplo, a mí me pasa lo mismo que a ella. Cuando yo me inscribí en Smart, yo pagué todo el curso, me dieron un tiempo, pero a mí no se me dijo que no había agendamiento nunca. O sea, yo perdí todo el primer año, básicamente en A1, por eso mismo.
Entonces, creo que es más de lo mismo. Quizás en propuestas podamos mirar algo, a ver qué hacen con esos estudiantes a los que se les propuso algo, se les ofreció algo y no se les cumplió. Bueno, creo que ya lo he dicho, ya lo repetí, que sí es bueno enfocarse en el tema de la explicación, que sí es bueno enfocarse en el tema de la producción escrita, pero también hay que potenciar y hacer mucho énfasis en el tema del hablar. O sea, en el tema de la interacción, en el tema de hablar, ¿sí? Porque vuelvo y le digo, hay profesores que sí le dan el tiempo, así sean 5 minuticos, pero esos 5 minuticos son valiosos para que uno vaya soltando y vaya teniendo seguridad y vaya teniendo mayor fluidez. Eso no. Ok, gracias. ¿Qué más, chicos? ¿Qué más propuestas? Tener la clase organizada en donde diga, como les decía antes, 10 minutos de speaking, 10 minutos de listening y 10 minutos de writing. Y el resto, o 5, así sean 5 minutos, pero pues uno ya sabe que esa va a ser la metodología que usted por lo menos va produciendo en su cabeza que va a hablar, porque esa es otra cosa como, pues no me pregunto, yo lo pienso. Y funcionamos así lastimosamente. Entonces, mi clase y ya, no vuelvo a decir nada. Entonces sí sería muy chévere eso, como distribuir en esa forma la clase. Pero aparte yo siento que o sea, como la mejor técnica ahí sería, digamos, si las clases van de las unidades, por ejemplo, 3 y 4, y todas tienen como un hilo conductor, ¿sí? Entonces todas, supongamos, todas van a hablar del pasado, pero le van a adicionar usar, no sé, los phrasal, el used to, el no sé qué. Entonces como que el profe, como ya sabe el profe que la clase 16, 17, 18, 19 y 20 todas tienen lo mismo, es como que el profe nos diga, bueno, vamos a dar una explicación, estas clases son sobre tal tema, pero le vamos a adicionar esto y esto, ¿sí? Como que tratar de conectarlas, así como complementarlas, y ya después decirle, bueno, entonces vamos a hacer solo un ejercicio, les voy a explicar solo un ejercicio, porque pues ya, digamos, anteriormente ya nos ha explicado la forma en la que se van a conectar todas las clases. Igual todos vamos a ver los mismos temas porque todas las clases se van a conectar y pues uno ya lo va a entender porque va a hacer una explicación más general. Después, si quiere o si se puede, como que le explique su tema y que él empiece a trabajar ahí mismo en su unidad, después a la otra compañera y ella empieza ahí mismo, y ya después sí como que intentemos hacer un speaking con lo que ya el profesor inicialmente nos había explicado del pasado, pero entonces vamos a usar no sé qué, entonces respóndeme con no sé qué, respóndeme con sí sé más, como que tratar de que sean más complementarios, porque lo que dice la compañera, a veces estás en la clase 15 y te devuelven a la clase 1, sí, es bueno porque tú repasas, pero pues o ellos se sienten perdidos o tú te sientes como fastidiados, porque uno también se fastidia de escuchar, a veces nos toca toda una semana, tiene que ver las mismas el clases. mismo video, yo sé que para ustedes es aburridosísimo, para el mismo nosotros video, también. para un también. Gracias, chicas. ¿Qué más propuestas tienen? Yo diría que los profesores traten como de agregar, o sea, en la clase más como materiales interactivos acerca de los temas que se tocan y como que intentar que se toque el speaking y todo eso, pero con interacciones, con juegos, nuevas metodologías y así aparte de las que da el libro. Y otra cosa que yo tengo, no sé, pues yo no lo entiendo acerca de los quizzes, es que por ejemplo un día yo estaba haciendo un quiz y pues los audífonos los tenía ocupados mi mamá y pues en la casa había mucho ruido. Y yo dije, bueno, me salto estas preguntas de listening y luego después las hago. Y no me puedo volver. Sí. Y lo perdí el quiz. No, sabes que la cosa es que tú no puedes llegar hasta la última en donde pones tu nombre. Si tú no llegas ahí, tú te puedes devolver. No. Yo estaba en la... No, Entonces nos pasa a diferente. Por ejemplo, en el último que yo hice, el final para la 1, yo no llegué hasta el último y me podía devolver. No, ya no. Si tú llegas a hacer eso, ya. ¿Alguien más tiene alguna propuesta, chicos, y a mejorar? Bueno, no solamente con las herramientas, sino también de pronto con el acompañamiento. ¿Qué tipo de acompañamiento les gustaría a ustedes recibir por parte de la academia, los profes, de las plataformas? Que tengamos, por ejemplo, un profe, no sé, mi idea, ¿no? Un profe todo el día donde uno diga, puedo llegar a las 3 de la tarde y el profesor me va a atender y tengo esta duda. ¿Sí? Como el campo abierto, no solamente en clase, sino por fuera de clase. No sé, donde tengamos una sala donde podamos ingresar, exactamente, donde podamos ingresar y no sé, usted está con el YouTube, usted se sienta en este computador y puede hacer ejercicios, 1000 ejercicios del YouTube, ¿sí? Algo así, donde uno se sienta más
porque es que a veces me pasa mucho, yo llego a la casa y digo, creo que entendí, y no. Ok, más acompañamiento de pronto, de refuerzo, ¿qué más? De refuerzo, sí. Sí. Por ejemplo, sí me gustaría, por ejemplo, yo lo voy a confesar públicamente, yo nunca he entrado a un smartphone, jamás, porque, digamos, uno viene aquí y yo veo lo interesantes que son, pero cuando uno los va a programar, yo digo, ¿será que estoy programando el que quiero programar? Entonces, como que uno no sabe realmente si es el que quiere entrar y termina pronto entrando uno que como que no. Entonces, Es más que nos envíen ese flyer que aparece en los televisores a los correos. ajá. O sea, sí, porque no tenemos lo que dice el compañero. Yo estoy interesada, pero no sé cuándo son. Ok, de pronto mayor divulgación de la información. Exactamente. Eso sí, que pronto se envía, que eso está muy bien esa propuesta, que se envíe, por ejemplo, que se envíe este mail. O sea, que se envíe esto, ¿es cierto? Eso sí, señor. Sí. Que se podría enviar eso al correo, listo, el smartphone para septiembre es tal, entonces uno dice, bueno, sí, listo, entonces por ejemplo a mí me interesa tal time, bueno, entonces podría programar el viernes de 3 a 4 y media el tal time, porque esa hora yo puedo, entonces uno ya tiene esa información y dice, listo, bien chévere, porque sí, una vez llegaba como al... Profe, pues, yo disculpa que te interrumpa. Yo siento que cuando yo empecé, los smartphones también eran muy diferentes de los de ahora. Ahora es muy cosas triviales y tediosas. Antes habían como muchas actividades, que si de karaoke, que si de juegos. Me acuerdo que una vez te tocó a ti hacer una actividad, no sé si era de los Among Us, algo así. Pero era un smartphone como más... Es un mega clubs. Ok. Interactivo, o sea, Sí, exacto. Porque si no es como venir a otra clase más. Y la verdad es que a uno a veces se cansa. Yo por lo menos vengo de lunes a viernes. Y venir un smartphone, o sea, a ver otra clase, ya la vida no me da pues. O sea, necesito algo que sea diferente a las actividades que normalmente que hacemos, que el libro, que no sé qué. No. Me parece, o sea, que eso deberían quizás retomarlo como lo tenían el año pasado. Era súper chévere. Sí, porque yo escuché alguna vez, no fui, pero como una salida, no sé, al Simón Bolívar, Sí, donde hay un tema y usted tiene que hablar de tema De lo que hay. Esos son diferentes espacios, chicos. Tenemos los mega clubs, que son espacios de una vez al mes, donde interactuamos con la lengua en contextos reales. Como el que tú viniste de Mungas, que fue genial. Yo quería mismo que mega clubs. Pero esa información no nos llega. Y también tenemos los smartphones, que son los que ustedes ven diariamente, que rotan al mes. Al mes vamos cambiando la estructura de los smartphones. Pero sí, es divulgación de información. Okay. Sí, Tanto eso de- Yo no sabía que existía eso, por lo menos lo que te estás diciendo, no tenía la menor idea que existía. Yo sabía de los smartphones, pero de lo que Yo lo supe porque Carlos nos invitó. Nos manden correos. como digamos, la más divulgación de esa información, o sea, como que eso vuelve a la pantalla, ¿cierto? Los Más smartphones, accesible. entonces que le llegue uno el correo y dice, bueno, ya puedo, porque por ejemplo a mí me sirvió y yo agradezco que me hayan enviado esa información del quiz para no haber llegado tan perdido al otro, porque yo ya empecé con ese, yo ya empecé con el A2, lo inicié con esa metodología. Pues para mí es chévere porque pues uno puede avanzar, eso sí toca estar y no confiarse en no colgarse en los temas, sino cuando ya estén próximos a llegar a ese quiz 5 y 6, a echar una repasadita a las demás unidades, porque eso, yo de palabra que eso fijo, le dan a uno, fijo le preguntan a uno esas 6 unidades en ese quiz. Otra propuesta que yo siga implementando. Otra propuesta, ¿no? Yo estoy asustado con ese quiz, la verdad. nos asustamos por Una el sala de día. relajación para que la Yo gente estoy no se... preocupado. Deberían de Es que hacer. eso es lo que pasa. Yo la verdad postergo mucho el quiz porque yo no sé hablar mucho el inglés. O sea, no tengo como el speaking bien. Y yo digo, no, voy a repasar. Y pasa una semana y llego escondida del quiz que llego así. Sí. Y no, ¿sabes qué? Preséntalo otra vez. Es otra semana perdida. Debería haber un Maxon donde diga preparación quiz. Súper. Y que los Y que hablen todos. Sí, ahora lo que pasa que es que yo también siento que a veces el profesor que uno le toca en ese quiz es como todo. Entonces, por ejemplo, a mí me han tocado profes muy chéveres que te digan, bueno, no te estreses, mira, más o menos me vas a hablar, te dicen en inglés y es como que le tratan de dar una pista en español, pero hay profesoras que te dicen todo en inglés y entonces tú le dices, ¿Todo seguro? please, example, como que me des un ejemplito como para dicen uno que no. tratar de, y dicen, no, Pues a y uno como, mí algo que me servía bastante y lo cuando mata. ya estaba próximo a hacer el tema de los quizzes, cuando me tocó a mí senior, yo de pronto veía alguna persona, de pronto yo veía algún compañero que estaba más avanzado que yo y yo le preguntaba a él, oiga, ¿cómo es el quiz?
no, sí, van a preguntar esto, entonces uno ya llega preparado. No, pero si los exámenes son todos diferentes. No, pero hay veces, sí, eso sí, tú tienes toda la razón. Sí, porque mi esposo presenta conmigo y yo le digo, me preguntaron esto, pero cuando llega el examen es otra cosa. Yo que coincidí con personas que preciso les pregunté y le tocaba. Y le tocó el mío, sí, porque es que bueno, hay 3 que son diferentes. Entonces. Sí, claro. Sí, las probabilidades son, por lo menos a mí me pasa mucho, Carlos, que me incomoda bastante. A mí las clases de Progress Check me parecen las clases más inútiles de todas. La persona que presenta el Progress Check básicamente es ignorada en casi todas las clases. Se dejan para el final y te dan como una actividad, bueno, hágalo. Y uno como, envíame esa actividad, yo la hago en mi casa y no pierdo 2 horas de mi tiempo. Porque yo necesito reforzar todas las unidades, sobre todo ahora que vienen 4 unidades para un examen oral, y no que me digan en el Progress Check, primero no te ponen ningún ejercicio de los que están en el libro. A mí, por ejemplo, yo estoy en A2, jamás he hecho un Progress Check del libro. Es una actividad aparte que ustedes programan. Entonces, cuando llegas a veces al examen, te preguntan cosas del Progress Check, del libro. Y uno queda como, bueno, o sea, a mí me parece súper importante que la clase del Progress Check sea una clase, o sea, que se nos tome en cuenta. Porque yo, de verdad, yo ya falto a los Progress Check porque yo vengo para que me den una actividad. Y la actividad ni siquiera me aparece en el examen y es como más que todo como tipo un práctica. Y para hacer una práctica, pues tú coges tu libro en tu casa y la haces. O sea, yo quiero que me des una explicación como la que le diste a mi amiga que está en la clase 30 y como eso. No sé si a todos les pasa, pero a mí me pasa muchísimo. Sí. Igual, por ejemplo, en un project podrían solamente donde están los Progress Check, total. No sé, un salón, un cortico, un espacio, así sea en una mesa, decir, bueno, vamos a hablar del Progress Check de la unidad 3. ¿Sí? Y ahí, entre todos, hablan de lo mismo, se entienden, entrenan el speaking, el writing, el listening, y todos se interesan en el mismo punto. El profe diga, te voy a hacer una pregunta, hábleme sobre eso, para uno saber si tiene fluidez o no. Y es más, uno escucha a los compañeros y uno dice, ay, sí le entiendo o no le entiendo nada. O uno se mete ahí y empieza a hablar o cualquier cosa. Muy interesantes sus propuestas, de hecho. No, me parece que están súper buenas, muy interesantes. Quiero agradecerles a todos ustedes, a todas, todos, por haber venido a este espacio, por aportar sus valiosas ideas, sus valiosas experiencias, porque todo es muy importante para construirnos como academia, como familia, para mejorar también sus experiencias clínicas que ustedes reciban lo que están pagando y estén satisfechos. Very nice. You have, okay? So you can pick. Thank you.